reconciliaba al mundo con Él y a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Aleluya, aleluya, aleluya. En aquel tiempo, a algunos que teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A propósito de la conocida parábola del fariseo orgulloso y el publicano humilde que se siente pequeño frente a Dios, y por tanto su oración es escuchada por Dios, es una oración fecunda, descubramos en las lecturas de este domingo cómo el Señor nos habla de una palabra central en toda la experiencia espiritual de cualquier ser humano. Hablamos de la humildad. En el fondo, solo es humilde aquel que se conoce profundamente a sí mismo, que sabe de sus grandes limitaciones, que reconoce que la realidad de la enfermedad, la vejez, el pecado, la debilidad y la muerte lo acompañan. Solo un hombre que se ha probado en profundidad en el misterio de su ser alcanza a ser verdaderamente humilde. De ahí que Santa Teresa de Jesús haya afirmado que la base de la humildad es la verdad. Por el contrario, la soberbia nace de un corazón de un ser humano que vive engañado, que no se conoce a sí mismo. Pero en una segunda afirmación, pudiéramos decir que nos lleva a descubrir la verdad profunda del hombre cuando meditamos esta reflexión: todo lo bueno que tengo en mi vida es regalo de Dios. Por el contrario, todo lo malo que hay en mi vida es obra mía. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido del buen Dios?, dirá el apóstol San Pablo. Y si todo lo hemos recibido del buen Dios, ¿por qué nos enorgullecemos? ¿Por qué nos envanecemos? La verdad es que si en ti hay alegría, hay generosidad, hay bondad, hay espíritu de servicio, esas virtudes las ha colocado Dios en tu corazón. Pero por el contrario, si en tu vida hay egoísmo, mezquindad, envidias, murmuraciones, es obra tuya. Medita esta sencilla afirmación y descubrirás un hermoso camino para aprender humildad en la vida. Pero continuemos con esta reflexión y miremos una tercera afirmación. La vida nos enseña un camino de humildad. Cuando somos jóvenes, rebosamos de juventud, belleza, vitalidad, sueños. Hay ciertamente una etapa en la vida donde todo se nos da una carrera profesional, se nos da un buen empleo, se nos da la mujer o el hombre de nuestros sueños, se nos dan unos hijos. Pero también la vida en su sabiduría nos enseña que hay momentos para partir, y es cuando empieza la vida a quitarnos la juventud, la salud, la vitalidad. Otros nos desplazan en nuestro trabajo, vienen a ocupar nuestro lugar, nos visitan los años, las enfermedades,
Perdemos los papás algunos seres queridos. En esta sabiduría de la vida descubrimos que a veces recibimos, pero al final de la vida se nos quita, que esta lección de la existencia nos enseña a ser un poco más humildes. También pudiéramos decir en una cuarta afirmación que la humildad se construye solo sobre la verdad y la justicia. Cuando obramos según lo que corresponde a cada persona y cuando obramos en la verdad del autoconocimiento personal, aprendemos a vivir más humildemente. Pero quizás es una quinta afirmación que es preciosa sobre el tema de la humildad, es que solo el hombre humilde es libre de corazón, libre frente a los aplausos, las alabanzas, los elogios humanos, y libre también frente a las críticas, frente a las invectivas, los señalamientos envidiosos. El hombre humilde no hace depender su existencia del halago, pero tampoco de la crítica venenosa. El hombre humilde sabe que su vida depende solamente de Dios. En una penúltima reflexión sobre este tema de la humildad, descubramos que en la existencia, según lo canta la Biblia y según lo muestra la experiencia humana, el hombre de corazón humilde siempre es agradable a Dios y atrayente para los hombres. Por el contrario, el ser humano de soberbio corazón es rechazado por Dios y de alguna manera repelido por los seres humanos. Qué tontos somos cuando nos llenamos de nosotros mismos y cómo nos equivocamos. Concluyamos diciendo que Cristo es el humilde por excelencia. Siendo Dios se hizo hombre y el último entre los hombres. Y si Él, que es el eterno, que es el que venció a la muerte, el que lo puede todo, no se apropió para sí mismo ningún sentimiento de soberbia, ¿qué argumentos me quedan a mí? ¿Qué razones me quedan en mi vida para llenarme de orgullo, de prepotencia, de soberbia? ¿Nos vale la pena a nosotros decir que somos seguidores de Jesús cuando Él es el humilde por excelencia, que no se apropió para sí ningún título, y nosotros, supuestamente sus discípulos, vivimos en sentido contrario? Señor, nos queda esta máxima evangélica presentada al final del texto de San Lucas hoy. El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Digámoslo en otras palabras, si te crees grande en las cosas pequeñas de la vida, quizás seas demasiado pequeño para las cosas grandes de la existencia. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.